Presidenta, y agradecemos a la Edila Gimmer que traiga este tema aquí al Pleno. Según la OMS, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Es importante saber que la discapacidad no es una enfermedad, es una consecuencia. Se conocen como factores causales de discapacidad algunas patologías crónicas y accidentes, pero hay factores como ser las condiciones congénitas o genéticas, complicaciones en el parto, problemas nutricionales y condiciones ambientales como el uso de plaguicidas nocivos. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. La discapacidad puede surgir durante el embarazo, en el nacimiento, como el caso del síndrome de Down, o después del nacimiento por medio de algún accidente que origine graves lesiones en el cuerpo del individuo, bien sea en el cuidado del bebé, cumplimiento de una actividad de trabajo, hogar, un accidente, etc. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, pero también se ha visto el aumento mundial de otras enfermedades crónicas. En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y una tasa de pobreza más alta que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas. El viernes 16 de septiembre próximo pasado se presentó en la sala de conferencias del BPS en Montevideo las recomendaciones que realizó el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad a Uruguay. Las recomendaciones están basadas en el informe inicial que presentó nuestro país y en los resultados de las sesiones celebradas los días 15 y 16 de agosto de 2016 en Ginebra, donde participó una delegación del gobierno uruguayo. Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 y la adhesión a su protocolo facultativo en el 2011. Según un informe de APRI, la prevalencia de la discapacidad alcanza el 7,6% de la población total residente en hogares particulares urbanos de localidades de 5.000 o más habitantes, aproximadamente un 82% de la población total del país. En cifras absolutas, la población con al menos una discapacidad se estima en 200.400 personas. Las áreas grandes geográficas no acusan diferencias significativas en cuanto a la prevalencia, 7,7 Montevideo y 7,5 para el interior urbano. De las personas que declaran al menos una discapacidad, el 57% son mujeres. Esta predominancia femenina se acentúa en la población montevideana con un 60%, mientras que en el interior urbano es significativamente menor, con un 54%. La importancia relativa de los niños y adolescentes con discapacidad es mayor en el interior, mientras que el grupo de adultos mayores, Montevideo lo supera. Respecto a la discapacidad declarada como principal, el mayor porcentaje refiere a las dificultades para caminar, ya sea el no caminar o tener limitaciones para movilizarse. En orden de importancia le sigue la visión, la audición, que representan el 25 y el 13,6 respectivamente. Estos datos
muestran una realidad dura, donde observamos no solo por lo expresado, sino en los barrios, en la calle. Nos cruzamos diariamente con adultos, pero también con niños y jóvenes con algún tipo de limitación o discapacidad. Se debe seguir avanzando en la educación integral e inclusiva, sobre todo en la carencia que existe para las discapacidades severas, que aún no se ha podido ofrecer una alternativa adecuada. Por lo cual, seguimos trabajando para que todos podamos vivir una vida saludable en espacios inclusivos e integradores. Muchas gracias.